Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien, porque yo sí estoy muy bien. Sí, y vamos a empezar este programa, Escuela Bíblica Soñadores. ¿Sí? ¿Qué tal amanecieron, niños? Por favor, vamos a pedir a todos los niños que están aquí en la plataforma de Zoom que puedan encender sus cámaras. A Shirley, ¿quién más está aquí? ¿Reina? Joshua, Sí. A Emilio, Karen, a Jessica. Bienvenidos y nuevamente invitarles a que prendan su cámara, a nuestros seguidores también de Facebook. Hola Tamar, hola. Hoy Dios nos regala un hermoso día soleado, hay mucho sol, estamos muy contentas por empezar nuevamente este día con el programa. ¿Cómo amaneciste, Reina? yo amanecí muy bien porque estoy aquí con ustedes y también contigo. Con mi amiga. Muy bien, niños, vamos a empezar el programa. Ahora vamos a dar lugar al primer segmento. Prepárense, habiliten sus cámaras porque vamos a hacer una dinámica junto con la maestra Abigail Álvarez desde Riberalta. Adelante, por favor. Buenos días, niños. Buenos días, muy bien. ¿Cómo están, niños? ¿También? ¿Sí? Yo también estoy muy bien y muy feliz porque ahora yo estoy con ustedes. Ahora un día más muy lindo, un día sábado para estar con ustedes en el culto de niños. ¿Sí, niños? Sí, muy bien. Ahora quiero que todos se paren, se traigan agüita, porque vamos a comenzar a bailar para divertirnos un poco, ¿sí? Yo soy la maestra Abigail y conmigo vamos a hacer el segmento de la dinámica, ¿sí? ¿Les gusta bailar? ¿Sí? Muy bien, también a mí me gusta mucho bailar, por eso hoy conmigo vamos a comenzar a bailar, ¿sí, niños? Así que quiero que todos los niños se paren y las niñas igual, de todo Bolivia, para comenzar a hacer la dinámica. La dinámica se llama Es una fiesta. ¿Sí, niños? ¿Sí? Muy bien. Así que todos párense y prendan sus cámaras para comenzar a bailar todos juntos y yo no me sienta solita. ¿Sí, niños? Sí, ya. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿sí? ¿Listos? Ya. Fiesta
porque es una fiesta. Cuando digan una mano arriba, tienen que levantar la mano arriba y mover así, ¿sí? Y también hay una parte donde dice, todos tienen que levantar y tienen que decir, ¡hey! Tienen que gritar con toda su fuerza porque ustedes desayunaron, ¿verdad? Mi mamá hoy hizo un huevo con pan y estaba muy rico, así que ya tengo fuerza para gritar. Así que niños, yo también creo que ustedes ya desayunaron, así que todos vamos a gritar con toda nuestra fuerza, porque hay una parte donde uno dice, todos tienen que levantar la voz y tienen que decir, ¡hey! Así, ¿ya niños? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, así que de nuevo nos vamos a parar y con todos juntos vamos a hacer, ¿sí? ¿Sí, niños? Ya. Comencemos. Así que hoy por hoy hasta aquí, ¿sí? Muchas gracias por todos. Bailaron muy bonito, niños. ¡Aplausos! Gracias. ¡Qué divertido! La verdad sí me encantó bastante. Yo también me divertí, me cansé muchísimo. Sí, estuvo divertido. A ver, veo ahí nuevo ingresando. Queremos dar la bienvenida a los que están ingresando recientemente, niños. Hola, somos la maestra Sonia y Reina. Sí, hola Tamar, hola Karel, hola, bienvenidos chicos. Sí, y vamos a continuar con este programa de Escuela Bíblica Soñadores. Bienvenidos, gracias por ingresar. Vamos a continuar y pasar a otro segmento. ¿Qué segmento, Reina?
para esto. Sí, la maestra Tania nos va a contar una historia bíblica. ¡Ay, qué emocionante! ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a escuchar entonces. Sí. Escuchemos atentos, niños. Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos el día de hoy. Espero que la estén pasando muy bien. Mi nombre es Tania y hoy también tengo el gusto de compartirles una historia bíblica. Pero antes me gustaría saludar a todos los niños que nos están acompañando en esta transmisión y saludos a todos ellos a la ciudad de La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, El Beni y todos ellos en Santa Cruz también que nos están mirando. Saludos a todos ellos y espero que la estén pasando muy bien. Ahora es tiempo de ponerse cómodos y vamos a escuchar la historia bíblica. Aquí yo les tengo una linda historia que espero que puedan comprenderlo y también me imagino que muchos ya lo conocen. ¿Ustedes conocen a estos tres personajes? Sí, todos, la mayoría conocemos a estos tres personajes. ¿Saben en qué festividad se aparecen más ellos? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Son los Reyes Magos. ¿Cuántos eran? Son 3. En esta oportunidad tenemos como título La estrella de los Reyes Magos. Bueno, aquí vamos a contar la historia de ellos. Cuenta la historia que ellos eran estudiosos, ¿no? De la ciencia, de la astronomía. Entonces ellos se dedicaban a estudiar. Entonces ellos en la época de cuando nació Jesús, era la época cuando reinaba el rey Herodes en Judea, en Belén. Entonces vamos a continuar con esta historia. Bueno, cuenta la historia que ellos, como eran estudiosos de la filosofía y la ciencia, entonces ellos vieron una luz que resplandecía en el cielo. ¿Saben qué era? Era una estrella. Entonces, según a todo lo que ellos habían estudiado, cuando el momento que iba a salir esta estrella, entonces ellos ya sabían que eso anunciaba algo especial. ¿Saben qué era? Era el nacimiento de un rey. Entonces, al momento que ellos se enteraron de esto, decidieron ir tras la estrella. Pero ellos, ¿será que podían ir con las manos vacías detrás de esa estrella? Porque iban a ir donde estaba naciendo el rey. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron regalos para darle al rey. Entonces, todos emocionados y felices y contentos, ellos emprendieron el viaje en busca del rey. Fue ahí que ellos persiguieron la estrella. Ellos caminaron desde el oriente, nos dicen. Entonces ellos se fueron detrás de la estrella y dice que ellos caminaron muchos días. Se fueron con todo su equipaje, ¿no? Se fueron caminando. En aquel entonces no existía el transporte como ahora hay el auto, la moto, el tren, el avión. No había, ¿no? Entonces ellos se fueron caminando y con sus camellos. Fue ahí que ellos, llegando ya a Jerusalén, vieron un palacio. ¿Y ustedes dónde creen que nació un rey? Ah, sí, los reyes nacen en un palacio, ¿verdad? Tienen casas enormes. Entonces ellos de la misma forma pensaron, un rey nace en un palacio. Entonces cuando vieron el palacio del rey, ¿saben qué rey estaba ahí en ese entonces? Era el rey Herodes. Entonces ellos al ver ese palacio se fueron hasta el rey Herodes. Pero como eran 3, cada uno tenía su pensamiento. Y uno de ellos dijo, ¿no deberíamos de seguir la estrella? ¿Por qué? Porque la profecía decía que la estrella iba a alumbrar el lugar donde estuviera el rey. Pero ellos, siguiendo su pensamiento y buscando la lógica, dijeron, un rey nace en un palacio. Entonces se fueron al palacio y dejaron de seguir la estrella. Fue ahí
que ellos llegaron al palacio y se presentaron delante del rey. Entonces el rey estaba ahí en su palacio descansando y le fue raro que vayan a visitarlo, ¿no? Unos reyes magos. Pero él permitió que ellos entren a saludarlo. Entonces ellos ahí fue que se presentaron delante del rey, ¿no? ¿Y qué creen? Le contaron que estaban buscando al nuevo rey que había nacido. Pero ¿cuál fue la sorpresa del rey? No había un niño que haya nacido en ese palacio. Entonces fue muy extraño para él. Y ellos le dijeron, buscamos al rey de los judíos. Entonces el rey Herodes se perturbó y dijo, ¿cómo es posible que haya otro rey? Porque él era rey en ese entonces en Judea. Fue ahí que el rey se alborotó y empezó a llamar a todos sus trabajadores que también se dedicaban a lo mismo, ¿no? De estudiar las profecías que habían en ese entonces, antes que nazca el Señor Jesucristo. Entonces fue ahí que ellos preguntaron si había alguien más que iba a nacer e iba a ser rey en Judea. Entonces fue ahí que sus escribas empezaron a leer todo lo que ellos estudiaban también, y efectivamente, ¿no? Sí había un rey que iba a nacer, y eso decía la profecía de Isaías. Entonces el rey despertó más, ¿no? Entonces se asustó y dijo, yo también quiero saber quién es este rey. Entonces, pero ¿ustedes qué creen que quería él? ¿Quería conocerlo en realidad o estaba amenazado por su cargo de rey? Entonces lo que él hizo fue mandarlos a los 3 reyes magos que le habían avisado que había un rey que había nacido, y los mandó, ¿no?, a seguir buscando al rey, porque el rey que ellos buscaban no estaba en el palacio del rey Herodes. Entonces él le pidió que le avisen inmediatamente para que él también pueda adorar y también pueda estar delante de ese nuevo rey. Entonces fue así que los 3 reyes magos, siguiendo su pensamiento, se equivocaron y continuaron siguiendo la estrella. Fue así que ellos continuaban su camino buscando la estrella, y la estrella iba delante de ellos. Pero llegó el momento en que la estrella se paró, ya no avanzó más. ¿Y saben dónde se paró? Ustedes pueden ver en la imagen dónde se paró. ¿Saben qué es ese lugar? Sí, la estrella se paró encima del establo. ¿Ustedes saben qué hay en un establo? Un establo no es para vivir una persona, ¿no? Un establo es para los animalitos. Entonces, ellos no, uno de ellos, el que pensaba más, decía, ¿cómo es posible que un rey pueda nacer en un establo si el establo es para los animales? Pero la estrella estaba ahí. Entonces ellos decidieron continuar siguiendo la estrella. Fue ahí que ellos llegaron al establo y sorpresa, ahí se encontraron con el rey, es decir, con Jesús. Entonces José estaba ahí, José era el papá de Jesús, y María. Entonces él se sorprendió porque él no esperaba a nadie, ¿no?, que llegara a visitar a su hijo recién nacido. Entonces los 3 reyes magos llegaron y le anunciaron, le contaron también que ellos estaban siguiendo la estrella de acuerdo a la profecía que estaba escrita, que iban a ser un nuevo rey. Entonces fue ahí que ellos llegaron, ahí donde José, y vieron al nuevo rey. Pero José no sabía, ¿no?, que su hijo era el rey que ellos estaban esperando, y que durante muchos años la Biblia también nos decía que iban a ser. Entonces fue así que ellos se presentaron y le dijeron, ¿no?, este bebé es nuestro Salvador. Él se llevará todos nuestros pecados. Ellos ya conocían las escrituras. Entonces fue así que ellos llegaron donde Jesús. ¿Y se acuerdan que al principio ellos alistaron regalos? Sí, aquí están los regalos que ellos prepararon para Jesús. Ahí pueden ver
ellos le llevaron oro, incienso y mirra. Entonces esos eran los regalos más preciosos en aquel entonces. Entonces era todo lo que ellos podían dar a Dios, en este caso a Jesús, ¿no? Entonces fueron esos regalos que los 3 Reyes Magos le regalaron al nuevo rey que había nacido. Entonces fue así que los 3 Reyes Magos llegaron delante de Jesús y podían ellos adorarle, ¿no? Pero ¿saben qué nos enseña esta historia? No solo son los Reyes Magos que nos traen regalos. Ellos, durante su camino, ya conocían la palabra. Entonces ellos, conociendo esa palabra, persiguieron la estrella al momento que lo vieron. Siguieron tan bien su camino hasta que en un momento que pasó con uno de ellos, siguió su pensamiento, su lógica. ¿Qué es lo lógico qué era lo lógico para él? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Que un rey nace ¿en dónde? En un palacio. Entonces, siguiendo su pensamiento, ¿qué pasó con ellos? Estaban siguiendo a la estrella y desviaron su camino por seguir su pensamiento. ¿Y qué pasó en ese entonces? Llegaron al rey Herodes. El rey Herodes se enfureció, se afligió. ¿Por qué? Porque solo él podía ser rey. Entonces Herodes en ese entonces lo que hizo fue mandar a matar a todos los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque solo él quería ser rey en ese entonces. Entonces, a causa de eso, muchos niños murieron en ese entonces. Y fue así que también Jesús y sus padres huyeron de Belén y se fueron a otro lugar. Entonces, por seguir el pensamiento de los magos, sucedieron cosas terribles, ¿no? Pero después ellos, meditando y pensando un poco más profundo, ellos podían nuevamente volver a seguir. ¿Qué siguieron nuevamente? Sí, la estrella. Ellos siguieron la estrella y por fin pudieron llegar al lugar donde realmente estaba el nuevo rey. Aunque ellos no creían que el rey podía estar en un establo, haber nacido en un establo, y también cuenta la historia que Jesús estaba en un pesebre. Es algo como que nadie se imagina que un rey nazca ahí, ¿no? Pero en este caso sí es así. Entonces ustedes niños, cuando sus padres le digan hagan esto, ustedes tienen que obedecer. Así también cuando dentro de la iglesia el pastor, las maestras le dicen hagan tal cosa, ustedes tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos escuchar y luego nos va mal y estamos llorando. ¿Está bien, niños? No sigamos nuestro pensamiento y nuestro camino. Recibamos la guía de las maestras, los pastores, nuestros padres y de todos ellos, entonces nosotros vamos a ser muy felices y tendemos menos a equivocarnos. ¿Está bien, niños? Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en otra oportunidad. Chao, niños, un gusto. Nos vemos. Muchas gracias, maestra. Un aplauso virtual, niños. Aplauso virtual. ¿Les gustó la historia? Estuvo muy bonita. A ver, ¿de qué hablaba? Hablaba de un niño, ¿no? Un niñito que iba a nacer. Pero había un rey muy malo. No me gusta ese rey. Tampoco, porque quería matarlo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Pero ¿qué pasó? No pudo matarlo, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a pasar a otro segmento y pedirle nuevamente a los niños. ¿Qué te pasa, Reina? Lo que pasa es que ellos no prenden sus cámaras, me pone muy triste. ¿Ven, niños? Ya hasta la maestra Reina está llorando porque hay muchos niños que no están prendiendo sus cámaras. A ver, queremos pedir a Karen, a Joshua, a Lionel y Ángeles. Pueden prender sus cámaras. Niños, participemos todos.
porque este programa está buenísimo. ¿Sí? ¿Y ahora qué tenemos? A continuación tenemos algo muy divertido. La verdad es uno de mis segmentos favoritos. ¿Por qué? ¿Cuál es? Es la mímica. ¡Wow! ¡Qué bien, niños! A ver, puesto de pies, vamos a pasar este segmento de mímicas. ¿Y quién nos va a dirigir? La maestra Valeria y el maestro Ezequiel. A ver, no. ¡Bravo! Un aplauso para los maestros. A ver, de pie, niños, vamos a hacer mímicas con los maestros. De pie, todos de pie. Veo muchos niños sentados. Y adelante, por favor, los maestros desde Montero que nos van a enseñar una linda mímica. Adelante, por favor. Hola niños, mi nombre es Valeria y estamos con Benedict. Ahora estoy muy feliz por estar con ustedes en el culto de niños. ¿Y vos, Benedict? Sí, a mí me gusta estar y participar con ustedes. Igual me gusta escuchar la palabra. Sí, niños. Benedict, ¿hoy cómo se llama la mímica? Los pasos del Señor. A esos niños se necesita dos cosas. Una, aprender nuestras cámaras. Dos, pararse. Y comenzamos. Sí, Benedict. Ahora vamos a hacer la mímica todos juntos. Firmes, saludo, mano a la cintura, ya. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado, llevados seré ese día y con él viviré. Atentos para oír los pasos del Señor, le siguiendo a Jesús esperando estoy. Seré llevado al cielo eterno y hermoso, llevado seré ese día y con él viviré. Ahora, niños, vamos a hacer paso a paso. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo una promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado. Llevado seré ese día y con él viviré. Atentos para oír los pasos del Señor. Percibiendo a Jesús, esperando estoy. Seré llevado al cielo eterno y hermoso. Llevado seré ese día y con él viviré. Ahora, niños, vamos a hacer nuevamente todos juntos la mímica. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado, llevado seré ese día y con él viviré.
trata de que Dios nos trae muchas promesas grandes y hermosas. ¿A vos qué te parece, Benedict? Sí, niño, me parece bien. ¿Verdad, niño? Dios siempre nos cuida y me gustó mucho participar con ustedes, pero lamentablemente nos tenemos que despedir. Sí, niños, hasta luego. ¡Chao! Muy bien, muchas gracias a los maestros. ¿Pudieron aprender? Sí, ellas se saben, mi amiga se sabe mejor que yo. No me gusta. Pero gracias por los maestros que nos enseñan cada vez mímicas nuevas, danzas nuevas. ¿Sí? Bueno, queremos saludar a todos los niños que acaban de ingresar, a los que nos siguen por Facebook, también estamos transmitiendo por YouTube. Sí, hola, saludos. Gracias por estar en el programa Escuela Bíblica Soñadores. Y ahora vamos a pasar, chicos, a otro segmento, algo muy importante, junto a la maestra Noemí Sánchez, que nos trae un mensaje de esperanza para nuestra vida, para nuestro corazón. ¿Sí? Escuchemos atentamente. Hola niños, muy buenos días. ¿Están bien y pueden escucharme bien? Hoy día yo quiero compartir con ustedes acerca de un hombre llamado Saulo. ¿Ustedes han escuchado de él? A ver, ¿pueden levantar la mano? Sí, ¿quiénes saben quién es Saulo? A ver, levanten la mano. Voy a ver por ahí. A ver. Ah, Saulo, sí, a ver. Levanten la mano. ¿Quiénes saben quién era Saulo? Levanten la mano. Ahí veo a los niños de Quime, también Riberalta. ¿Él era un hombre bueno o malo? Un hombre malo al principio, ¿cierto? Porque él no tenía el corazón de Dios, no lo conocía, no sabía quién era Jesús. Pero cuando se encontró con Jesús, hubo una transformación en su corazón. Por eso ahora yo les voy a invitar a ver un video. Muy atentamente tienen que mirar para que luego podamos compartir juntos. ¿Está bien? Vamos a ver el video, niños. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer.
Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Niños, estaba muy interesante el video, ¿cierto? Ya. Ustedes, niños, ¿por qué creen que Saulo odiaba a los cristianos? ¿Por qué creen? A ver, alguien puede responder también escribiendo en el chat. ¿Por qué Saulo odiaba a los cristianos? ¿Saben por qué, niños? Porque él nunca había escuchado de ellos, de los cristianos, su corazón. Nunca les había tenido una conversación con ellos. Solamente Saulo sabía, los cristianos son unos mentirosos porque dicen que Jesús ha muerto y a los 3 días ha resucitado. ¿Cómo una persona puede resucitar en 3 días? Nadie ha resucitado. Entonces Saulo creía en lo que ellos decían, pero nunca había escuchado de ellos que ellos puedan conocer el corazón, ¿entienden? Ya, cuando nosotros escuchamos a las demás personas, nosotros podemos tener la certeza de que esa persona nos está enseñando su corazón. ¿Ya?
Vamos a leer el libro de Hechos. Espero que todos los niños tengan su Biblia ahí. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2 vamos a leer juntos, ¿ya? Todos pueden mirar a la pantalla, si no. Hechos, capítulo 9, versículo 1, 2 vamos a leer. Dice, Saulo, rogando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que allá no somos ¿no? Cuando viendo a los cristianos para meterlos a la cárcel, se había encontrado ahí con Jesús. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Le dice, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Saulo en ese momento se asusta y dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. En ese momento él podía tener una conversación con Jesús. ¿Saben, niños? En este mundo hay muchas dificultades, ¿sí o no? Muchos problemas, cosas muy difíciles que las personas pueden solucionar por su propia cuenta. Ellos no pueden solucionar. Y, ¿saben? El problema de todos ellos es algo en común, que no pueden conversar con las demás personas, no pueden expresar su problema, su situación con otras personas. Entonces, ellos al no poder expresar su corazón, se callan y no dicen nada, y solamente tienen un pensamiento equivocado, de que no saben escuchar ni expresar. ¿Saben quién pone ese pensamiento en el corazón de las personas, niños? ¿Y quién puso ese pensamiento en el corazón de Saulo? Satanás. Satanás le decía, Saulo, escúchame bien, le decía. Piensa bien, Saulo, le decía Satanás. ¿Cómo puedes resucitar una persona estando muerta? No puedes resucitar. Entonces, Saulo, tú tienes que matar a los cristianos, tienes que meterlos a la cárcel, tienes que hacerlos sufrir porque son unos mentirosos. Ese pensamiento, ¿quién le metía? Satanás metía en el corazón de Saulo. Por eso en el corazón de Saulo solamente estaba matar a los cristianos, lastimarlos, golpearlos, encerrarlos en la cárcel. Solamente eso estaba en el corazón de Saulo. Por eso no podía entender otra cosa más allá de su propio pensamiento. Escuchando el corazón de Saulo, nosotros podemos entender cuál es la persona más malvada en el mundo, niños. ¿Ustedes quién creen que sea la persona más malvada? Tal vez Caleb puede decir quién es. O Sheila, Emily también pueden participar, decir quién es el hombre más malvado en la tierra. ¿Quién creen que es? A ver, los niños de Quime también pueden participar. ¿Quién es el hombre más malvado en la tierra? A ver, tal vez los encargados pueden habilitar el micrófono de Caleb. Él nos va a responder. ¿Sí? ¿Puedes habilitar tu micrófono, Caleb? Satanás. ¿Quién es el hombre más malvado? Ya, Satanás. Pero el hombre, ¿saben quién es el hombre más malvado en la tierra, niños? Es el hombre que cree su propio pensamiento y no escucha a las demás personas. Ese es el hombre más malvado, el que cree tener la razón en todo. Yo tengo la razón, los demás están equivocados. Esa razón es la que ellos hacen prevalecer. Ellos creen, yo soy mejor, yo puedo, yo solamente puedo, así. Ese hombre es el malvado, el más malvado. ¿Ustedes alguna vez se han sentido malvados? Sí, ¿no? Cuando mienten, cuando engañan. Pero para Dios el corazón más malvado es el corazón que piensa, yo soy mejor, yo tengo la razón. Todos los demás están equivocados. Ese es el corazón que no agrada a Dios. Ahora, nosotros podemos ver, ¿no? Cuando Saulo se encontró con Jesús en el camino, él estaba normal, ¿no? Él podía ver, pero cuando se encontró con Jesús, ¿qué ha pasado? Que ha quedado ciego, dice, ¿no? Y le llevaron a un pueblo. En ese pueblo
fue un cristiano a visitarle. Él se llamaba, ¿qué se llama, niños? Muy bien, se llamaba Ananías. Cuando se encontró con Saulo, Ananías, él podía darse cuenta de que, teniendo una conversación con Ananías, podía conocer el corazón de ellos, de los cristianos. Él al principio, ¿qué decía? Jesús está muerto, él no vive. Los cristianos son mentirosos. Mienten diciendo que Jesús ha resucitado. Pero cuando se encontraba con Ananías, él podía darse cuenta de que Jesús había resucitado, porque pudo verse cara a cara con Jesús, pudo encontrarse con él. Y en ese momento él podía decir, ay, ¿cuál pero cuando él descubría esta verdad, Saulo, perdón, podía conectarse con los cristianos y podía hacerlo, podía entender desde ellos. Desde ese momento Dios utilizó la vida de Saulo para predicar a las personas. Disculpen, niños, ¿se escucha ahora? Mi señal se bajó por completo. Ya. Entonces, niños, disculpen, la señal se fue. Muy bien. Hola, niños. La maestra está teniendo problemas de señal, pero vamos a esperar un momentito. La verdad que estuvimos escuchando hasta este momento una linda historia. Sí, la verdad es muy bonita esta historia. ¿Qué historia era? A ver. La historia era de Saulo. A ver, imagínate un ciego que no puede ver, pero así cuando él recibe la gracia que es de ver, él ya puede ver. O sea, un ciego, bien. Realmente es un milagro, un milagro muy sorprendente. Sí. ¿Ustedes entendieron igual, niños? ¿De qué se trataba la historia? Sí, ¿no? De Saulo y Ananías. Sí, la verdad, sí, el nombre de Ananías me parece que mi papá se llama así. Pero sí, ¿no? La historia es muy bonita, nos relata acerca de Saulo y que él odiaba a los cristianos, a ver. Sí, perseguía a los cristianos. Sí. Veremos si la maestra puede continuar. Sí, Maestra, ¿puede continuar? Sí, niños, ahora me pueden escuchar, ¿no? Está haciendo mucho viento aquí, por eso se cortó. Ya, vamos a continuar. Entonces, cuando Jesús pudo encontrarse con su corazón de él ha cambiado. Muchas personas, niños, viven con ese corazón de Saulo. Cierran su corazón y no pueden escuchar lo que los demás están diciendo. Se cierra el corazón, no pueden escuchar a Dios, no pueden conectarse con las demás personas.
Por eso es importante que nosotros aprendamos a decir lo que sentimos, ¿no? Es importante a poder expresar a nuestros papás lo que nosotros queremos decirles. Si no nos agrada algo, vemos que no está bien. Es importante que nosotros podamos expresarlo. También en algunos momentos nosotros cerramos el corazón hacia Dios. No queremos escuchar su palabra, no queremos aceptar lo que Dios a través de su palabra nos da. Es importante, niños, que nosotros podamos encontrarnos con Jesús para podernos conectar. Al conectarnos con Jesús, niños, nosotros podemos tener un corazón diferente, un corazón más feliz, un corazón más alegre. Muchas gracias, niños. Vamos a compartir hasta aquí y vamos a orar, ¿está bien? Todos los niños que están ahí pueden cerrar sus ojitos, agachar sus cabecitas, inclinen sus rostros. Vamos a orar, ¿está bien? Gracias, niños, por escuchar. Sí, Dios Padre, en esta mañana le damos muchas gracias por permitirnos este tiempo para poder escuchar su palabra. Realmente, Señor, al escuchar la vida de Saulo, nosotros podemos comprender la importancia de botar nuestro pensamiento, también de negarnos, Señor. Escuchando a las demás personas, podemos, Señor, ser el corazón de lo que ellos piensan y ponernos en su situación y aprender muchas cosas, Señor. Le damos gracias por todo lo que usted nos permite. También le pedimos que usted pueda abrir nuestro corazón para poder expresar, Señor, lo que sentimos hacia nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Le damos gracias por todo lo que usted nos permite y le oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, niños. Vamos a volver con las maestras de Cochabamba. Muchas gracias, maestra. Amén. ¿Sí? Muy linda el mensaje que compartió la maestra Noemí. Bueno, vamos a continuar con este programa, niños. Arriba el ánimo, un poco, quizás puedan respirar el fresco, ahora las ventanas. Vamos a pasar ahora a ver un video de reflexión donde vamos a escuchar una historia del mundo del corazón también. ¿Sí? Pueden estar atentos porque vamos a pasar también a otro segmento del mundo del corazón. ¿Sí? Adelante, por favor. Hola niños, quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Alguna vez se preguntaron, ¿he aprendido la manera de autocontrolarme? Aunque no hay un fin para los deseos, hay un límite de desarrollo para la capacidad. El problema surge cuando los deseos superan la capacidad que uno tiene. Un deseo persiste de queja, arruina la vida y hace que todos sean infelices. Por eso, deseo, niños, y necesitamos un entrenamiento para autocontrolarnos. Vamos a compartir una historia muy divertida sobre la persona que probaron por primera vez los fideos coreanos con salsa negra. Voy a comenzar con una historia de hace mucho tiempo. En una ocasión se realizó un seminario bíblico en una aldea de leprosos en Jungmu. Esa era una época en la que no habían autos particulares. Por eso fui en autobús desde Daegu hasta Masani. Tenía que tomar otro autobús de Masani a Jungmu. Subí al autobús el día que comenzaba el seminario y se sentaron a mi lado 3 hombres de aspecto un poco extraño. Viéndolos detalladamente me di cuenta que eran leprosos. Vamos al seminario bíblico.
¿En cuál iglesia se realizará? En la iglesia de Aeho de Chugmu. Unos días antes, Oh, ¿de qué sirve vivir así, teniendo esta enfermedad maligna? ¿Cómo podré pasar otra vez este invierno? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿No es un volante? Dice que habrá un seminario bíblico. ¡Qué bueno! ¡Un seminario! ¿También vamos? ¡Quiero ir! ¡Entonces vamos! estas 3 personas iban al seminario en la que Pastor Oxopar será el expositor. Desde la madrugada partieron a Andong y tomaron el mismo autobús en Daegu, donde el pastor estaba. ¿Quién es el expositor de ese seminario? Dice que es el pastor Oxopar. ¿De casualidad vieron al pastor? Todavía no. No mientan. No, nunca lo hemos visto. Me parece que están mintiendo. No, de verdad, no lo hemos visto. Yo soy el pastor Oxopar. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Así que todo el viaje conversaron y los 3 amigos estaban muy contentos y hacían muchas preguntas llegando a Masan. Ya era la hora del almuerzo y en esos momentos el mejor lugar para comer era un restaurante de comida china. Así que Pastor les dijo: almorcemos antes de marcharnos. Pero las 3 personas dudaban en entrar al restaurante y el pastor, sabiendo eso, gritó con más fuerza: ¡Vengan rápido! Las 3 personas titubearon y entraron con mucho miedo y se sentaron. Joven, tráigame un poco de rábanos escurtidos y más cebolla, por favor. El joven mesero que vino a recibir el pedido sabía que las 3 personas eran un poco extrañas, pero sin decir nada trajo los fideos negros. Todos comieron muy bien los fideos negros y volvieron a tomar el autobús y se dirigieron a Chugmu. Ellos se encontraban muy felices. ¿Saben, niños? Ellos no pueden ir al restaurante ni a lugares donde hay muchas personas porque eran leprosos, pero estaban muy contentos y decían que gracias al Pastor Park habían podido entrar al restaurante. Gracias a usted, pastor, pudimos comer por primera vez en nuestras vidas los fideos. Muchas gracias. Si le cuento esto a mi esposa, ella se sorprenderá mucho. Este será un recuerdo inolvidable en mi vida. Este tiempo, Pastor Oxopart se encontraba a menudo con personas que tenían lepra y les anunciaba la palabra de Dios que está en la Biblia, conversándoles personalmente, pero ellos estaban viviendo con mucha dificultad. Entre los leprosos habían personas sinceras, y aunque algunos eran inteligentes y muy estudiosos, tenían que vivir aislados o separados de la sociedad. Cuando salían a la ciudad, ellos tenían mucho cuidado de no descubrir su apariencia. Por eso los leprosos estaban emocionados con el solo hecho de entrar a un restaurante y comer un plato de fideos negros. Cualquier cosa que ellos hacían era maravilloso y muy grande para ellos porque tienen un corazón bajo y humilde. Sí, las personas viven humillando su corazón. Pueden vivir felices, teniendo muchas cosas que agradecer y por las cuales alegrarse. Niños, esta historia no termina aquí. Síganos a la siguiente semana para ver la continuación de esta asombrosa historia. ¡Los esperamos! Muy linda reflexión, muy lindo el video, niños. ¿Pudieron escuchar todo? Sí.
Bueno, vamos a estirar un poco nuestro cuerpo. A ver, quiero que se pongan de pies. ¿Sí? A ver, maestra Reina, ¿cómo vamos a elongar? Sí, primero yo quiero que se pongan de pie, ¿sí? Pónganse de pie para levantar el ánimo para nuestros creados ahí. Ya, bueno, vamos. Entonces, ya como ya están de pie, van a agarrar sus manos a la cintura y van a hacer como un redondo así. Un redondo. Sí. A ver, hagan. Un redondo, bien, Dylan, muy bien. Aarón. Sí. Muy bien. Nicolás, falta Nicolás. Sí, también ahí estoy viendo niños sentados, ahí. Todos de pies. Sí, Ahora van a hacer como un saludo. Pongan una mano a su rodilla y hagan ahí. Estiraremos, sí, que estire, bien. ¿Del otro lado? Sí, del otro lado. Oh, sí, estirando bien los brazos, muy bien. Muy bien. ¿Listo, la cabeza? Sí, la cabeza. A ver, en círculo, haciendo círculo. Del otro lado. Al otro lado. Bien. Wow, relaja muchísimo. Sí, yo ya me siento libre. Ya estamos mejor. Bueno, ahora para pasar al segmento de danza. Wow. Muy bien, vamos a pasar al segmento de danza junto a la maestra Nieve y Magalí, que nos van a enseñar desde Caranavi. Sí, pero no se sienten, tienen que quedarse ahí, ¿sí? Parados. Yes. Sí. Muy bien. Adelante, por favor, maestras. Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy la maestra Nieves, ella es la maestra Magali, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a hacer la danza, ¿sí? Primeramente vamos a saludar a todos los niños que nos están viendo y escuchando por este medio, ¿sí? A ver, todos los niños vamos a subir los pulgares así, de esta manera, para esto, para que ustedes digan que estamos muy bien, ¿sí? Ok, vamos a empezar ahora, ¿sí? Vamos a hacer la danza. Por favor. Paso por paso vamos a estirar los brazos, ¿sí? 4 veces. Maestra, vamos a empezar. Vamos a estirar los brazos juntamente con los pies. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Siguiente paso, maestra. Siguiente paso, vamos a bajar hacia abajo de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Una vez más. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Siguiente paso vamos a hacer de esta manera, ¿sí? De esta manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pero lo vamos a hacer saltando, ¿sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sí. Ahora lo vamos a hacer el siguiente paso, que es, vamos a saltar, brincando, ¿sí? Tienen que como estuvieran trotando, pero la mano de esta manera. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Siguiente paso, maestra. Siguiente paso, vamos a estirar los brazos, ¿sí? Vamos a contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, tanto a la izquierda y a la derecha, ¿sí? 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siguiente vamos a hacer como estuviéramos llorando, ¿sí? De esta manera. 1, 2, 3, 4. Sí. Después vamos a agacharnos y vamos a, como estuviéramos brincando, ¿sí? 2 veces vamos a hacer para este lado y para el otro lado, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer como estuviera saliendo, como si fuésemos a estar llorando cuando estamos tristes, ¿sí? Vamos a tirar. Vamos a tapar los ojos y así 1, al otro lado 2. Ahora sí vamos a hacer como sale el sol con mucha fuerza, ¿sí? Contando 4 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Después vamos a agacharnos, ¿sí? 1, 2, 3. Después vamos a saltar de alegría, ¿sí? De esta manera. 1, 2 y bajamos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y bajamos. Y después vamos a girar por último, ¿sí? Vamos a girar. Si los que están entre dos pueden agarrarse en los brazos de esta manera y girar, ¿sí? Pero los que están individual solo giran, solo, ¿sí? 1, 2, 3. Sí, hasta aquí vamos a hacer la danza. Ahora vamos a hacer conjuntamente con ustedes, ¿sí? Sí, no se olviden, niños, de repetir 2 veces la danza, ¿sí? Porque repite lo mismo 2 veces.
también despedirnos, ¿sí? De la danza, ¿sí? Hasta aquí, niños, nosotros muy alegres de verlos a ustedes también, que han hecho juntamente con nosotros la danza. Y saludamos a todos los niños de Bolivia. Sí, a todos los niños que nos están viendo. Me da mucha alegría poder verlos a todos ustedes, ¿sí? Nos vamos a despedir con todos ustedes, ¿sí? Con un corazón hacia arriba, ¿sí? Todos hagan un corazón, ¿sí? Vamos a decir hasta pronto. 1, 2, 3. ¡Hasta pronto! ¡Qué Muy bien. divertido! ¡Ay, qué divertido! Sí, estuvo muy divertido, ¿verdad, chicos? Sí. Y bueno, queremos pedirle que nos acompañen a este último segmento que denominamos Cuentacuentos. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta que le cuenten cuentos? A mí. Vamos a escuchar un cuento, ¿sí? A cargo desde Santa Cruz, Palma Verde. ¿Escuchemos? Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy feliz de volvernos a encontrar nuevamente. Hoy día traemos una nueva historia, una historia que trata de la madre Iqueque. Es una historia de una madre que es soltera y que tenía un hijo. Y ellos vivían en una montaña. En los pueblos de la montaña, sabemos, ¿no, niños?, que la mayoría de las personas trabajan en la agricultura, trabajando en la tierra. Pero también muchas veces es escaso, donde la manera de ganar es muy difícil. Por lo que esta historia trata de que un hijo ve a su madre y al ver, ¿no?, a su mamá que está envejeciendo, se puso muy preocupado y muy triste. Él se preguntaba lo siguiente. Ahora está sufriendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Mamá, al verte sufrir me duele el corazón. Ahora que soy mayor ganaré dinero y haré de mi madre una mejor persona. Unos días después, el hijo dejó atrás a su madre y se fue a Seúl. Pasando aproximadamente 3 o 4 meses después de que el hijo se fuera a Seúl, el jefe de la aldea vino a visitar a su madre. Señora, ha llegado una carta. La madre se puso muy contenta y muy feliz porque se daba cuenta que su hijo había enviado la carta. Vamos a descubrir qué decía dentro de esta carta. Madre, he estado fuera por un tiempo. ¿Lo estoy haciendo bien? Me costó mucho trabajo cuando vine a Seúl, pero afortunadamente conocí a una buena persona y comencé a trabajar en una gran fábrica. Ahora puedo cobrar mi salario y enviarte dinero. Use este dinero para comprarte ropa bonita y comer cosas deliciosas. Y no se siente bien, no contenga y vaya al hospital con este dinero. Te lo enviaré de nuevo, así te lo dudes y diviértete. El jefe de la aldea, al verlo, ¿no?, le decía que se sentía muy celoso por tener un hijo, ya que ningún hijo generalmente ayuda a sus padres. Y cuando el jefe de la aldea se fue, y la mamá entró directamente a la cocina para revisar el sobre que había enviado. Sin embargo, cuando revisaba el sobre, se dio cuenta que solamente había una hoja de papel y no había dinero. Entonces ella dijo, ¿qué es esto que me envió? ¿Será que él se olvidó? ¿Será que mi hijo no tenía dinero? ¿Que solamente me envió la carta? Voy a guardar la carta debajo de esta alfombra vieja. Y así pasó, y luego pasó un mes, y nuevamente el hijo envió otra carta.
y abriendo nuevamente la carta, y solamente encontró un sobre y no había dinero. Entonces solamente había también un papel. Entonces la madre decía, ¿no? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Será que ha sufrido mucho en Seúl? Porque me dijo que me iba a enviar dinero, pero ahora solo me ha enviado la carta. Y así pasó también el siguiente mes y lo mismo llegaba, solamente un sobre con una carta y un papel. Y también pasó el siguiente mes. Y ella se decía a sí mismo, ¿por qué solo mi hijo me envía las cartas y papel? Muchas veces la mamá miraba esta situación y su mamá ya estaba muy molesta porque su hijo solamente le enviaba eso. Y ella decía, mi hijo cada mes me dice que me va a enviar dinero, pero hasta ahora no me envió ni un solo billete. Yo quiero ir al hospital, decía ella, porque estaba enferma, tenía mucha tos, pero no tenía dinero para ir al hospital. Así pasó 2 años. Ella siempre recibía la carta, el sobre y un papel. Pasando ese tiempo, el hijo finalmente regresó a su ciudad natal. El hijo, al regresar, estaba muy feliz y subía camino hacia la montaña. Como recordamos, ellos vivían en una montaña, ¿no es cierto, niños? El hijo, mientras subía a la montaña, pensaba, ¿no?, en su mamá y pensaba decirle, mamá, ¿cómo te va con el dinero que te envié? Su rostro habrá mejorado, sus gastos de manutención habrán aumentado mucho. ¡Cuán feliz mi mamá se sentirá por un hijo tan fiel! Él así pensaba y con una sonrisa muy feliz iba hacia su madre. El hijo abrió la puerta con entusiasmo. Él estaba muy feliz de volver a su casa. Pero cuando abrió, se llevó una sorpresa. Él decía, ¿pero qué pasó? ¿Por qué mi madre todavía viste una ropa raída o vieja? Mi madre todavía aún está sentado en el suelo. La casa aún está en ruinas. ¿Qué pasó? Debería haberse arreglado su ropa. ¿Por qué el rostro de mi madre sigue así enferma y aún sigue tosiendo? ¿Qué pasó?, se preguntaba a sí mismo él. Mamá, estoy aquí. Oh, Dios mío. Mamá, ¿tanto te cuesta gastar el dinero que te envié? Entonces la madre se preguntaba y le decía a su hijo, ¿cuál dinero? ¿Cuándo me enviaste dinero? Si solamente me enviabas un papel y el sobre vacío, y tú nunca me enviaste dinero. Pero su hijo le decía que todos los meses le había enviado el dinero hasta el final, hasta la fecha que él se vino. Y su madre le decía, no, tú solamente me enviabas un papel en blanco y cada mes tú me enviaste. Entonces el hijo ansiosamente le preguntó, ¿qué hiciste con el papel que te envié? Entonces su mamá le dijo que casi ella va y lo quema para encender el horno. Pero ella había guardado el papel debajo de la alfombra. Entonces el hijo entró apresuradamente a la habitación y levantó la alfombra. Y al encontró cheques enmohecidos en el suelo.
Entonces su hijo le decía a su madre: Mamá, todo este dinero, una hoja equivale a 100.000 bolivianos. El hijo tomó el cheque, salió al pueblo, lo cambió por dinero en el banco y le mostró a su mamá y lo llevó a su madre al hospital, le compró ropa nueva. A su madre le gustó mucho, mucho. Ese trozo de papel, ¿no?, que era tanto dinero, no sabía el valor del dinero. Por eso la madre, ¿no?, sufría mucho, porque solamente ella pensaba que era papel. Así como esta madre, ¿no? Ella no le daba el valor al cheque, ¿no? Pero cuando ella, ¿no?, recibía el dinero cambiado, ¿no?, ella podía estar muy feliz. Saben, esta historia tiene un mensaje muy precioso. Al igual que esa madre, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos a Jesucristo. Jesucristo está en nuestra vida, en nuestro corazón. Por Él podemos tener todas las cosas, niños. Todo puede cubrir, todo puede darnos. Pero nosotros muchas veces como menospreciamos a Jesucristo. ¿Será que me puede dar? La verdad, todo con Jesucristo, nuestra vida ya está hecha. Por eso es una historia muy hermosa. Espero que les haya gustado. Nosotros al Jesucristo que está en nuestro corazón podamos darle ese gran valor. Jesucristo va a cuidar nuestra vida y va a proteger y va a ayudarnos en todas las cosas para que nuestra vida sea muy feliz dentro del corazón de Dios. Chao, niños, me despido. Chao. Bueno, niños, realmente muy bonito este cuento. ¿Pudieron comprender de qué se trataba la historia? Bueno, resulta que hablan de un cheque. ¿Ustedes saben qué es un cheque? ¿Sí? Es un papel que vale mucho dinero, ¿no? Y hay muchas personas que no conocen y no saben el valor que tiene un papel. Es lo mismo con nuestra salvación, ¿sí?, que Jesucristo nos dio, y tiene mucho valor ese sacrificio que Él hizo, ¿no? Que ofreció su vida para que nosotros tengamos la salvación, ¿verdad? Y bueno, niños, llegamos al final del programa y ahora queremos despedirnos de ustedes también. ¿Qué faltó? La foto. Falta la foto. A ver, niños, por favor, pueden todos encender sus cámaras y vamos a hacer una pose, un corazón, o quizá algunos de ustedes tengan otra cosa, extender sus manos, un like, ¿sí? A la cuenta de 3 nos sacamos una foto. ¿Listo? ¿Ya hicieron su corazón, su like? Ya. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por seguir con nosotros en este programa. Y queremos invitarles también para que nos sigan el próximo sábado. ¿A qué hora? A las 10. A las 10:30, a la misma hora que entramos hoy. ¿Sí, niños? Los esperamos el próximo sábado. No se olviden, tenemos muchas sorpresas más para compartir con todos ustedes. ¿Sí? Listo. Chao, niños. Gracias por estar en el programa. Los invitamos nuevamente para que el próximo sábado entren hacia las 10:30, para que sean parte de este programa que es Escuela Bíblica Soñadores. Chao. Chao.